Hola hermanos, que tengan un recontra hiper mega saludazo con doble Z. Saludazo de Cusatón Aritmon. Bienvenidos a un nuevo video. Oremos hoy a nuestro Padre eterno, Padre amado. Derrama sobre nosotros la lluvia tardía. Llénanos del conocimiento de tu palabra. Instrúyenos en tu sabiduría, para que nunca más ningún ser, sea humano o espiritual, venga a apartarnos de tu presencia, y que desde ya tengamos comunión con el Padre y el Hijo para toda la eternidad. En el nombre de Jesús, amén. Ok, hermanos, en este video quería tocar ciertos temas que algunos hermanos preguntan y que es importante hablarlos antes de que el anticristo Francisco colapse la internet y borre todos los videos que hemos hecho exponiendo quién es la verdadera bestia del Apocalipsis, y es la bestia que está en Roma, el anticristo Francisco, o cualquiera que ocupe su lugar, por supuesto, y que de repente haga como hicieron en la Edad Media, quemaron los libros. Asimismo, pronto a través de un supuesto hacker, pueden quemar todos los videos que lo exponen como anticristo, inclusive derrumbando este puente de comunicación que hoy tenemos. Y uno de esos temas que quiero tocar hasta donde me permita el tiempo, porque hay varios, tal vez no podré tocarlos todos, pero uno de ellos es lo que está ocurriendo con el dinero. Es algo que afecta a todo ser humano en esta tierra, porque usa el dinero para comprar alimento. Y como ya sabemos, las monedas de todos los países van al colapso. Es una agenda muy clara en la cual cualquier gobernante de cualquier nación dice que él no tiene nada que ver con ese problema. Y tal vez sea cierto. Tal vez es un problema que está mucho más arriba de ellos. Nosotros vemos el caso de lo ocurrido con Venezuela. Yo les advertí en un video que luego seguía a Argentina. Recuerden mi video de Macri. Y es curioso, ¿verdad? Porque desde ese video el peso argentino ha venido colapsando. Inclusive ahora Argentina está bajo un nuevo gobierno en donde ya no es el gobierno tradicional de izquierda. Ahora se supone que es un gobierno más capitalista, el gobierno de Javier Milei. Él supuestamente viene a solucionar el problema del colapso del peso argentino, pero a la final no solo no lo ha solucionado, sino que lo ha empeorado. Y él mismo ha dicho que esto es algo que no se puede solucionar rápidamente. La realidad es que es algo imparable. Miremos, por ejemplo, la gráfica del Bitcoin versus el peso argentino. Es tremendo. Vemos cómo en el 2020 un Bitcoin valía 160,000 pesos argentinos. Hoy en día un Bitcoin vale 34 millones de pesos argentinos. Lo impresionante de todo es que el Bitcoin no es nada. El Bitcoin es un bit de información inventado por alguien que nadie sabe quién es. Hay muchas historias conspiranoicas alrededor del tema, pero el Bitcoin no es absolutamente nada, mientras que se supone que el peso argentino debería ser oro, es decir, un peso argentino debería equivaler a 1 gramo de oro, etcétera, pero debería estar respaldado con oro. Con todo y eso, lo que ocurre es que el peso argentino se ha devaluado frente a una moneda, el Bitcoin, que no es absolutamente nada. ¿No es eso impresionante, hermanos? Entonces, claro, es una agenda, por supuesto, porque no tiene lógica. No tiene lógica que una moneda que no vale absolutamente nada, que no es nada, que no está respaldada por oro, ni por una economía de un gobierno, es decir, el peso argentino, aun y cuando no estuviera respaldado por oro, porque tal vez no haya oro en las reservas de Argentina, tal vez se cogieron y se robaron todo el oro, pero el peso argentino está respaldado por toda una economía, por empresas, fábricas, millones de acres de tierra, minería, etc. Es una nación realmente rica.
Entonces, el peso argentino está respaldado por toda la riqueza de esa nación, al igual que el dólar está respaldado por la riqueza de Estados Unidos, porque el dólar de alguna manera sí retiene su valor porque lo respalda la riqueza de Estados Unidos, pero cuando vamos a mirar la riqueza de Argentina, el peso argentino no puede retener su valor, sino que colapsa. Es algo que es evidente, no tiene ninguna lógica. Entonces, hay una agenda, hermanos, la agenda de destruir las monedas. Y el objetivo es claro, el anticristo quiere a la mayoría de ciudadanos del mundo empobrecidos, convertidos en limosneros, que inclusive tengan que rogarle y pedirle al gobierno un ingreso básico universal, así como el mismo anticristo lo ha revelado. El Papa de Roma ha dicho que él desea un ingreso básico universal. Ya muchos pobres estarán felices con el Papa de Roma porque no tienen dinero para comprar sus alimentos. Y cuando el Papa de Roma les ofrece un ingreso básico universal, dicen, qué bello, qué lindo, ahora podré comer. Pues claro, esa es la trampa, ¿verdad? Esa es precisamente la trampa. Las personas necesitan dinero para comprar alimento. Este es el tema, por eso algunas personas opinan que es bueno vivir en el campo, ¿verdad? Porque no requieres de dinero para alimentarte. El mismo campo, la misma tierra te da el alimento. Ahora, no es tan fácil tampoco, ¿verdad? Es un asunto un poco difícil, pero miremos que este es un tema que va avanzando, es un tema que va a llegar al punto en el que la mayoría de personas van a estar en una encrucijada. O básicamente aceptas el ingreso básico universal o no vas a tener con qué alimentarte. Luego, por supuesto, después de que tú estés bajo la ayuda gubernamental, vas a tener un grave problema porque el gobierno también te va a exigir algo a cambio. Te va a decir que colabores con su agenda, con sus decretos, con sus leyes, muchas de las cuales ni siquiera son del gobierno de tu país, sino que son leyes supranacionales, leyes globales que vienen de un poder europeo que está en Roma, plop. Entonces te piden que te pongas un tal medicamento, que te pongas el 666, que recibas la marca de la bestia por la paz y la seguridad. Y claro, pues ¿tú qué haces? Muchas personas dirán, pues tengo que alimentarme, Cusatón, ¿qué más puedo hacer? Entonces, claro, la trampa está puesta. Y, por supuesto, miremos este proceso cómo se viene intensificando en Argentina. Era una nación de las más prósperas del mundo, razón por la cual muchas personas en los años 50, años 40 emigraron a Argentina. Entre esos, inclusive la familia del anticristo Francisco. Entonces, hoy Argentina es una nación empobrecida. Y hasta el momento, los otros países de Centro y Suramérica no han visto colapsar sus monedas, por lo menos en estos años recientes. Claro que esta ha sido una historia recurrente en Centro y Suramérica, pero ahora esto va realmente al colapso, es decir, ahora son todas las naciones las que van en la misma dirección. No olvidemos que por un momento vimos cómo el dólar empezó a subir versus el peso colombiano, llegando a puntos históricos. Los que le hacemos seguimiento a estas cosas dijimos, ahora le toca el turno a Colombia. De repente el proceso se ha detenido un poco. Sin embargo, recientemente un alto miembro del gobierno colombiano estuvo en la reunión draconiana del Foro Económico Mundial y dijo que era hora de introducir las monedas digitales. Plop. ¿Será que ellos saben lo que viene? Miremos lo que pasó de nuevo con el presidente Nayib Bukele, quien declaró al Bitcoin. De nuevo, es una moneda ficticia, es un bit de información, es como un videojuego, son como galletitas de Mario Bros, en fin. Pero ahora ha sido declarada como la moneda nacional de ese país. El Bitcoin, de nuevo, no está respaldado por oro, ni por la economía de ningún país, ni por nada, sino por servidores expuestos a que en un apagón, pues no puedan seguir
haciendo la supuesta minería del Bitcoin. ¡Wow! ¡Qué respaldo tan tremendo! Entonces, no olvidemos que después de que el presidente Nayib Bukele declaró al Bitcoin como la moneda nacional de El Salvador, esta se precipitó en valor y terminó llegando a la mitad de su precio. Muchas personas perdieron mucho dinero. Entonces, luego en estos últimos días, hablando de una semana para acá, ha ocurrido una noticia sin precedentes en la historia mundial, porque ahora tú puedes comprar Bitcoin en la bolsa de valores de muchos países. Creo que ya van 14 países en donde los fondos de inversión, las personas que les gusta invertir en el mercado de valores, pueden comprar un fondo llamado ETF de Bitcoin. Y entonces cualquiera que tenga un portafolio de inversión puede comprar Bitcoin, ya sea en Wall Street o en la Bolsa de Valores de Canadá, en fin, y ya no tiene necesidad de inscribirse en esos sitios web que venden Bitcoin. Entonces, claro que es un anuncio supremamente importante, porque ahora los fondos de inversión, los grandes monopolios del dinero, pueden comprar y vender Bitcoin libremente sin tener que ir y abrir una cuenta como lo haría una persona del común hasta hace poco. Entonces, obviamente eso quiere decir que el precio del Bitcoin supuestamente va a subir, ¿verdad? Pero curiosamente ocurrió todo lo contrario. En estos últimos días lo que hemos visto es que de repente el Bitcoin ha perdido el 17% de su valor. Plop. Muchos piensan que el Bitcoin es una especie de moneda digital salvadora que ha venido a liberarnos del poder de los bancos centrales y que está libre de la influencia de la corrupción humana porque es creada a través de dificilísimas operaciones matemáticas. Plop. ¡Ay, sí! Claro, yo te creo todo eso. Y muchas personas piensan que la mano del hombre corrupto no está metida en el Bitcoin y que los poderes globales no pueden influir en el precio del Bitcoin. Ay, sí, cómo no. Pero claro que el anticristo puede influir en el precio del Bitcoin, es apenas obvio, pues es un programa de computador, a ver. Claro que pueden influir en él. Entonces, sí, hay muchas personas que se creen todo lo que leen en la internet, pero ¿qué pasa cuando no te dejan más camino que comprar Bitcoin? ¿Entiendes? Porque yo podría criticar todo lo que yo quisiera al Bitcoin, pero luego mira lo que ha pasado con el peso argentino. Si tú hubieras comprado Bitcoin, pues tal vez hubieras protegido esos poquitos pesos argentinos que tú tenías, esos 160,000 pesos argentinos. Hoy valdrían 40 o 34 millones de pesos argentinos. Bueno, no sé si es mucho o poco dinero, pero miremos que es una trampa sin salida, ¿verdad? Es difícil. Luego también está el problema de que de nada te sirve pues ahorrar en Bitcoin si a la final tú sigues ganando dinero en pesos argentinos. El problema continúa. A ti te pagan en pesos argentinos, tú tienes que comprar Bitcoin y por supuesto, pues cada vez se te hace más difícil y cada vez más pues vas a afrontar el problema en el que el Bitcoin va a perder su valor. Entonces, el problema es ese, que tu sueldo no va a alcanzar para nada, vas a llegar al punto en que no vas a poder comprar los alimentos por ti mismo. Entonces, es el proceso, es la trampa que está muy clara y que va galopando fuertemente como el caballo negro del Apocalipsis, hermanos. El asunto es empobrecer al ser humano al punto en que un pedazo de pan va a valer lo mismo que el salario del trabajo de todo un día. Imagínate eso, trabajar todo un día para solo comprar un pedacito de pan. Es de locos. Es una hambruna terrible, ¿verdad? Recientemente el expresidente Donald Trump, haciendo campaña política, dijo que él no va a permitir
la creación de una moneda digital de Banco Central. Y claro, muchos lo aplaudieron. ¡Wow! ¡Qué felicidad! Porque tenemos a alguien que va a lanzarse de nuevo a la presidencia y nos va a proteger del sistema draconiano de las monedas digitales, porque muchas personas ya entienden que esas monedas digitales pueden ser controladas. Pero bueno, hermanos, ustedes saben cómo es el ser humano. Hoy dice una cosa, mañana dice otra. A la final, ¿cómo puede Donald Trump evitar que el dólar colapse? Él tampoco puede hacer nada como ser humano porque es un proceso que está controlado por los caballeros de Malta del Vaticano y no hay nada que hacer. Sobre todo además cuando el daño ya está hecho, ¿verdad? Es decir, nosotros estamos en tiempo prestado. El daño ya está hecho. Estados Unidos debe más de 35 billones de dólares. Y por supuesto va a tener que pagarlos en algún momento. Y cuando tenga que pagarlos va a venir una pobreza rampante. Una pobreza que nunca jamás habíamos visto para Estados Unidos, pero que ya estamos empezando a ver, la verdad. Nosotros vemos imágenes nunca antes vistas en ciudades como Los Ángeles o Nueva York, donde hay cantidades de personas durmiendo en la calle en carpas. Es algo de locos, hermanos. Muy similar a lo que vimos en Venezuela. Hemos hablado del tema. Muchas personas no quieren tener el bolívar venezolano, la moneda. Y ahora quieren comprar y vender en Bitcoin o en dólar. Pero lo mismo viene para el dólar. Entonces, por otro lado, cualquier hombre de negocios ve esa curva de Bitcoin versus peso argentino y de alguna manera inmediatamente va a tomar la acción más lógica. Se va a despojar del peso argentino, ¿verdad? Y va a querer tener Bitcoin. Entonces, es un proceso que continúa. Porque a la final es algo muy conveniente para el anticristo. Es la forma de esclavizar al ser humano. Tener una moneda única mundial. El Bitcoin se erige como una moneda única mundial. Sea en el país que tú estés, puedes comprar Bitcoin y puedes protegerte de la devaluación de tu moneda. Pues mira, es un callejón sin salida. O te proteges de la devaluación o sencillamente pues vas a perder todos tus ahorros. Plop. Ahora, no estoy dando consejos de inversión porque ya les advertí también que el Bitcoin sí está manipulado. Claro que está manipulado. De otra manera, ¿por qué ocurren cosas con el Bitcoin que no tienen ninguna lógica? Entonces, hermanos, se hace obvio que el Bitcoin no puede existir porque puede ser susceptible a que hackers tomen esa moneda, por llamarlos hackers. Ustedes saben, hackers entre comillas, es lo que nos venden a nosotros en las noticias masónicas, pero hay un control sobre ese Bitcoin que viene de Roma. Entonces, te dicen que esa moneda así como así no sirve, que se necesita una moneda que debe ser controlada por un banco central, una moneda digital. Y claro, pues cuando esa moneda digital sea global y sea controlada por un banco central, pues hay un problema gravísimo, porque te pueden eliminar del sistema con el hundir un botón. Se hace obvio entonces, hermanos, el problema que se avecina, ¿verdad? Te pueden obligar a recibir el medicamento que es el 666, o la marca de la bestia que es el reposo en domingo, o el nombre de la bestia que es la adoración trinitaria. Ve a ver si no lo haces, simplemente te van a bloquear del sistema, tan sencillo como un clic. Entonces, el hermano me preguntaba, ¿por qué vienen estas cosas? Nosotros no sabemos en qué orden vienen y tenemos que estar bien fundamentados en la verdad para nosotros no ir a decir mentiras. Hay personas que dicen que el Bitcoin es la marca de la bestia, que es una computadora en Bruselas, que es el HARP, que es una máquina de protones en no sé qué país, en fin, cualquier cantidad de locuras. También por ahí se dice que el anticristo es Klaus Schwab, el dueño del Foro Económico Mundial, o que es un hombre de Siria. Entonces son una cantidad de locuras que nosotros no podemos permitir.
Nosotros tenemos bien establecido que el 666 es ese medicamento inmundo que le quieren poner a las personas, que la marca de la bestia es el reposo en domingo y que el nombre de la bestia es la adoración trinitaria. Eso está bien fundamentado, ¿verdad, hermanos? Pero luego un hermano pregunta entonces, ¿qué pasa con la identificación biométrica? ¿Cómo deberíamos afrontar esos asuntos? Como sabemos, la identificación biométrica no puede ser la marca de la bestia. Hasta hace unos pocos años, los pastores evangélicos profetizaban que sería el chip, la marca de la bestia, y decían, cuidado, cuidado que viene el chip. Pero hoy todos tenemos un chip en la mano, todos tenemos un celular. Y el celular tiene un chip. Y por supuesto, ese chip que está en el celular está vinculado a tu nombre. Tienes una cuenta bancaria en tu celular. En fin, muchas cosas tienes en tu celular. Y en tu celular tienes un chip. ¿Qué pasa si ese chip fuera bloqueado de un momento a otro? De repente, claro que pueden hacerlo, ¿verdad? Pero en fin, eso no es la marca de la bestia. La marca de la bestia tiene que ver con la adoración y solamente con la adoración. Ahora, la adoración no es ir a mover las caderas en una iglesia evangélica. No es ir a bailar y a mover las manos de un lado a otro. Ni es tirarte en el piso de tu iglesia a patalear. Tampoco lo es ir a bostezar en una iglesia católica y luego pararte para ir a comer una galleta. Tampoco eso es adoración. Nosotros tenemos que buscar en la Biblia qué es adoración. Leamos en el Salmo 119, versículo 44. Y guardaré tu ley siempre, de siglo a siglo. Entonces, la adoración es obedecer a Dios. Esa es la adoración. Porque tú puedes ir a bailar y a cantar en una iglesia, pero luego sales a robar a los proveedores de tu empresa. Luego sales a robar a tus socios. Luego sales a decir mentira en tu empresa, a mentirle a tus socios, a mentirle a tus proveedores, a mentirle a tus empleados. Entonces eres un demonio, eres Satanás en carne humana. Y tú luego vas a la iglesia a cantar y a bailar. No, eso no es adoración. Está claro que el número, el nombre y la marca de la bestia es un decreto del gobierno en donde a ti se te obliga a obedecer al anticristo en vez de obedecer a Dios. Y cuando tú obedeces al anticristo, en vez de obedecer a Dios, estás adorando al anticristo en vez de adorar a Dios. ¿Entiendes? Porque la obediencia es adoración. Esa es la verdadera adoración. Alguien dirá, ¿por qué recibir el número, el nombre y la marca de la bestia despoja a la persona de su salvación eterna? El punto es muy claro. ¿Qué pasa cuando tú tienes una narrativa como la tienen la mayoría de religiones cristianas, sea católica, evangélica, etcétera, de que es imposible guardar la ley de Dios? Y el cristiano nominal dice, wow, guardar los 10 mandamientos es imposible, guardar los estatutos y decretos de Dios es imposible, no, es muy difícil. Pero de repente el anticristo pasa una ley espiritual y esa sí la obedeces. Y entonces, claro, Dios allá arriba en el cielo dice, pero un momentico, tú dices que mis mandamientos son muy difíciles de llevar. Porque recordemos que Jesús dijo que su ley no era gravosa, no era pesada, que era antes liviana. Pero el cristiano dice que no, que la ley de Dios es muy pesada, muy difícil de llevar. Luego el anticristo pasa a una ley espiritual. Porque, ojo, no es una ley legal, no es una ley gubernamental. Lo que el anticristo pasa usando el poder del gobierno es una ley espiritual. Lo vimos con el medicamento. El medicamento no es una ley legal, no es una ley constitucional, no es una ley gubernamental. Era una ley espiritual y nosotros pasamos videos de gente diciendo, yo lo recibo por fe. Entonces, ¿por qué hay si obedeces? ¿Por qué hay si haces caso en las leyes espirituales que decreta el anticristo? ¿Y por qué no obedeces las leyes espirituales de Dios? Porque ahí si no haces caso. Entonces queda probado que rechazas a Dios.
y que es un rechazo sin sentido. Es un rechazo inclusive porque tú quieres rechazarlo, porque se prueba que tú prefieres obedecer las leyes espirituales del anticristo en vez de las leyes espirituales de Dios. Entonces, claro, cuando tú haces eso, recibes el nombre, el número o la marca de la bestia, y por eso quedas despojado de la salvación eterna, porque ha quedado probado que repudias a Dios. Entonces, muchos evangélicos piensan que adorar a Dios es ir a bailar en sus iglesias. Mueve la cadera de aquí para allá y alzan la mano. ¡Aleluya, aleluya! Los católicos van a bostezar a sus iglesias. Y después a comer la galleta y ya fue. Eso no es adoración. Adoración es obedecer la ley de Dios. ¿Y acaso eso no está aprobado en la Biblia? Aquel que vino a enseñarnos a adorar a Dios, que es Jesucristo, porque a eso vino Jesús, ¿verdad? Él vino a enseñarnos a adorar a Dios en espíritu y en verdad, porque Él lo dijo. Pronto vendrán adoradores, quienes adoren a Dios, o sea, al Padre, en espíritu y en verdad. Es decir, que Él estaba enseñando eso. Es el ministerio de Jesús, enseñarle al ser humano a adorar al Padre en espíritu y en verdad. Entonces, claro, miremos que Jesús nunca bailó, Jesús nunca cantó, Jesús no empezó, agárrense las palmas y empiecen, vamos hermanos a cantar. No, Jesús nunca hizo eso, ¿verdad? Entonces, obviamente que no estoy diciendo ahora que esté mal. El problema es cuando tú no obedeces a Dios pensando que ya adoraste a Dios bailando y cantando. No, es que esa no es la adoración. La adoración es obedecer a Dios. Ahora, si quieres bailar y cantar, bueno, puedes hacerlo si lo haces de forma ordenada, de forma sagrada, que no sea un desorden como ocurre en la iglesia evangélica. Pero lo primero es que obedezcas a Dios, es lo primero, ¿ok? Entonces, Jesús enseñó eso, enseñó la obediencia. Y Jesús vino precisamente a enseñarle al ser humano que esa es la forma para adorar a Dios. Asimismo, Jesús no vino a enseñarnos a comer una galleta. Primero, la última cena no fue solo una cena de pan. Jesús también comió cordero en la última cena. Es decir, que si la última cena fuera la forma de adorar a Dios, pues tendríamos que comer un cordero también. Asimismo, no olvidemos que Jesús comió la última cena un día antes de ser colgado en el madero. Es decir, que si Jesús vino a enseñarnos que la adoración a Dios es por celebrar la última cena, entonces Jesús nunca adoró a Dios en su vida. Jesús vendría a adorar a Dios un día antes de morir. Y eso estaría muy mal, ¿verdad? No tendría ningún sentido. Pero lo que sí vimos hacer a Jesús desde niño fue obedecer a Dios. ¿Cómo? Guardando su ley. Día a día, noche tras noche. Entonces, ahí vemos que Jesús adoró a Dios, que es el Padre, todos los días y todas las noches de su vida, inclusive hasta el último segundo que estuvo colgado en ese madero. Jesús adoró al Padre en espíritu y en verdad. Leamos en Filipenses capítulo 2, versículo 8. Y hallado en la condición como hombre, se humilló a sí mismo, hecho obediente hasta la muerte, y muerte del madero. Es la verdadera adoración. Entonces, el cristiano nominal no quiere guardar la ley de Dios, pero luego cuando vienen las leyes del anticristo, la cosa es a otro precio. Esas leyes no son leyes gubernamentales, son leyes religiosas, y la persona lo sabe, porque son leyes que no tienen precedente histórico. Está claro. ¿Cuándo en la historia te habían hecho a ti recibir un medicamento por orden del gobierno? Nunca. Entonces no puede ser una ley legal. Si fuera legal, tendría precedente en las leyes, pero no tiene precedente en las leyes.
y por eso es una ley religiosa. Entonces el anticristo pasa sus leyes religiosas usando el gobierno. Pronto serán leyes globales. Entonces fue lo que pasó en el 2020 en adelante. Por eso muchos cristianos tienen ya el 666. Porque prefirieron adorar al anticristo y repudiaron a Dios. No quisieron obedecer las leyes de Dios, pero rapidito obedecieron las leyes del anticristo. Pero hay una cosa interesante, hermanos. Hay campesinos que no tenían tecnología, no tenían celular, no tenían pasaporte, ni cámaras de video, y ellos recibieron el 666, ¿verdad? Es lamentable. Otros, quienes sí tenían celulares, se tomaban selfies, esos no recibieron el 666. Es una curiosidad. Es decir, que la tecnología en sí misma no es satánica. Asimismo, como el gobierno en sí mismo no es satánico. El problema es cuando viene una ley religiosa del anticristo que usa el gobierno para imponerse sobre el ser humano. La tecnología a sí mismo no es satánica, pero luego el anticristo la usa para imponer su ley demoníaca, para cumplir su objetivo. Entonces, un arma tampoco es mala en sí misma. Es malo cuando un hombre la usa para cometer un crimen, pero el arma no es mala de por sí. Un arma puede ser usada para cazar, o para defenderse de un animal, como un oso que te va a atacar en mitad de la selva. Claro que pronto convertirán eso en ecocidio, y más bien tú tienes que dejarte morir, porque el oso va a valer más que tú muy pronto. Pero bueno, es otro tema. El caso es que las cosas de por sí no son malas. Es el ser humano el que le da un uso malo, ¿verdad? Y es lo que pasa con las cámaras de los celulares. Pues están ahí, pueden ser muy útiles para muchas cosas. Pero cuando tú empiezas a usarlas para adorarte a ti mismo, tomándote selfies, para enaltecerte, empieza todo un narcisismo idolátrico. Y claro, hay una violación del segundo mandamiento, del primer mandamiento, cuando te haces una imagen de ti mismo para adorarla, porque te empiezas a convertir en egocentrista y te empiezas a amar a ti mismo, eres narciso. Es lo que pasa con las selfies. Entonces, claro, si las personas no andaran tomándose tantas selfies, de seguro el mundo no estaría por ser esclavizado por el anticristo, si respetaran el segundo mandamiento, ¿verdad? Ahora, de nuevo, una cosa es una imagen momentánea de alguien, una foto de identificación que tú vas y te tomas para un pasaporte, o aún tal vez un video de una persona o de ti mismo en una situación, ¿verdad? Y otra es que de repente exista un sistema de identificación en tiempo real que te reconoce tu rostro en cualquier lugar y momento. Pues ya ese es otro problema, porque ahora es tomar tu imagen, introducirla en una base de datos, es lo que conocemos como una violación a la privacidad, porque ahora el gobierno se apropia de tu imagen y la pone en una base de datos. Ahora sí hay un problema. La creación de listas, de bases de datos, es muy similar a lo que ocurría en la Alemania nazi, en la Rusia comunista de Stalin. No había tecnología, pero aún podían crear las listas. El gobierno se creaba una lista y entonces empezaban y tú pasabas por algún sitio o punto de registro y tú aparecías en una de las listas del gobierno y ya fue. ¿Quién te metió en esa lista? ¿Con qué derecho? ¿Verdad? Muchas veces las personas eran denunciadas injustamente por vecinos, porque les debían dinero, porque no les caían bien, y terminaban en esas listas del gobierno. Hay un libro de eso, de una persona que terminó metida en un campo de concentración ruso, porque no le caía bien a su compañero y terminó metido en una lista. Lo denunciaron como traidor al gobierno. Entonces ahí viene un problema, porque
es lo que vamos a ver ahora de una manera más avanzada, cuando las cámaras te pueden detectar en cualquier lugar o momento. Es decir, que sales de tu casa y ya no tienes que confrontarte con un punto de registro a 20 kilómetros de tu casa, sino que inmediatamente una cámara te identifica porque eres parte de una lista. Tomaron la imagen de tu rostro y la metieron en una base de datos. Ahí viene el problema. Pero la foto en sí al principio no era mala. Malo es el uso que ahora le da el gobierno a la foto o al video. Entonces es el caso de lo que hace el sistema de control social chino. De por sí entonces ni la imagen ni el video son malos en sí mismos, sino el uso que el hombre le da a la imagen y al video. Inclusive cuando el gobierno pretende usar todas esas imágenes y videos para controlar a las poblaciones porque son demasiados. Ellos dicen que hay sobrepoblación y necesitan controlar a las personas. Y usan entonces este sistema para esclavizar al ser humano, despojándolo de su privacidad, que es además un derecho humano. Un problema que vemos en Sudamérica, que los habitantes de Sudamérica no conocen qué son los derechos humanos. Muchos de ellos piensan que son algo malo, que ayuda a los delincuentes, porque así se les ha hecho creer, se los ha llevado a ese extremo. Y luego, claro, cuando tú pierdas tu privacidad y tu rostro termine en una base de datos, pues entonces ahí vas a saber para qué servían los derechos humanos. En parte es un movimiento que va avanzando. Una persona hoy en día se tatúa un lobo en el brazo. Hasta hace 10 años se suponía que era algo muy cool. Era lo que te vendían los medios de comunicación masónicos, las películas. Ay, sí, mira, eres muy cool poniéndote un lobo en el brazo. Ahora resulta que en Ecuador, si tienes un lobo en el brazo, puedes ser potencialmente el miembro de una banda criminal. ¡Plop! ¿Y qué pasó con los derechos humanos? Se supone que tú no puedes terminar en una lista del gobierno solo porque al gobierno le parece que tú pudieras ser parte de una banda criminal, nada más porque te tatuaste el brazo. Es el problema de estas cosas cuando los gobiernos empiezan a cambiar. Nosotros sabemos que estamos en un proceso de transición donde pasamos de democracia a teocracia. La teocracia generalmente es una tiranía que impone leyes religiosas por decreto de Estado. Entonces se pierden los derechos humanos, se pierde la libertad de conciencia. Es lo que vemos en el sistema de control social chino. Y claro que se facilita entonces imponer el número, el nombre y la marca de la bestia, porque no hay derechos humanos. Y si se hubiera respetado el segundo mandamiento desde un principio, tal vez ni tú te hubieras tomado una selfie, ni el gobierno tendría permitido apropiarse de esas imágenes, ¿verdad? Entonces vemos cómo hay una tremenda apostasía en el cristianismo y de líderes religiosos que dicen que vienen a tratar de restaurar los mandamientos de Dios, pero no dicen nada cuando el Estado viola el segundo mandamiento que dice no te harás imágenes, y usan tu imagen para meterla en una base de datos y luego cuando la cámara detecta tu rostro, pues ahí apareces tú. Se supone que cuando tú no has cometido ningún delito no deberías tener problema. Pero ¿qué pasa cuando hablamos de un medicamento que se supone que tú deberías haberlo recibido porque el gobierno lo promovía? Era una agenda del gobierno que nunca antes había ocurrido porque es una ley religiosa. Pero vemos que ahora el gobierno la impone y la sigue imponiendo. Entonces, ¿qué pasa cuando tu rostro aparece en una base de datos porque no te pusiste el medicamento? ¿Qué pasa? Es el problema que viene. Este no es un llamado a revolución ni a irse en contra de los gobiernos. Es un llamado a arrepentirse porque no hay nada que hacer. Como he dicho, estamos en un callejón sin salida. Es un problema imparable. Esto va a seguir hasta que se cumpla lo que dice el Apocalipsis, que todos los moradores de la tierra van a recibir el número, el nombre y la marca de la bestia. Es decir, que quienes no la reciban serán vistos como ángeles del cielo. Es así.
y no hay otra salida a ese punto. Ahora, volviendo al tema de la biometría, nosotros sabemos que el gobierno ya tal vez tenga tu información biométrica, inclusive antes de la invención del celular, ¿verdad? El gobierno ya tiene tu huella digital porque la pusiste en la tarjeta de identificación, tiene tu estatura, tu color de piel, tiene tal vez tu edad, también puede que tenga tu tipo de sangre. Recientemente los gobiernos han solicitado la renovación no solo de la tarjeta de identificación, sino de los pases de conducción, de forma de que puedan tener una foto más actual de cada ser humano que posee una identificación o un pase de conducción. Antes las fotos de estos documentos eran realmente antiguas. Entonces no olvidemos que los gobiernos también tienen acceso a todas las fotos de Facebook, de Instagram, que tú te has tomado antes de conocer la verdad con tu celular, porque pensabas que no había nada malo con subir tus fotos a Facebook y a Instagram. Y de repente también, aun y cuando tú no te tomaste selfies, es muy probable que te hubieras tomado una foto o que te has tomado fotos en una reunión familiar. Porque no vamos a decir que es pecado ahora que tú estés en una reunión familiar y te tomen una foto, ¿verdad? Entonces son fotos que terminan almacenadas en la nube. Y como les advertí en el canal de Telegram, todas las fotos que tú te has tomado con la cámara de tu celular terminan en Google. Es de locos. Inclusive si tú las borras, tal vez pensaste que cambiaste de celular, te robaron el celular, en fin, esas fotos se perdieron. No, las fotos las tiene Google, en Google Fotos. Y tienes que ir a Google Fotos a borrar tus fotos que tú pensaste que habían sido borradas por tu celular, pero no, están en Google Fotos. Eso sin contar el problema de que los celulares también tienen una cámara frontal. Esa cámara te está mirando todo el tiempo. No es que esté diciendo que ahora le vas a poner una cinta negra a la cámara frontal de tu celular, porque bueno, está como tarde, ¿verdad? Y resulta que ya aplicaciones como Instagram han confesado que sí han activado la cámara frontal de los celulares de sus usuarios sin permiso. Es algo que ya les había revelado en otro video. A la final a nadie le importa, ¿verdad? Ese es un problema grande que hay en la sociedad. Todas estas invasiones de privacidad, que es un delito además, a nadie le importa. ¿Quién sabe cuántas veces estas aplicaciones, sea de Instagram o de Facebook, han abierto la cámara de tu celular, te han tomado fotos o video sin que tú lo hayas permitido? Imagínate, en cuestión de un mes pueden tener una foto o un video de la cara del 99% de los habitantes de este mundo. Como sabemos, además de todo, pues se nos vende la idea de que esas empresas son de estos muchachillos, de estos jovencitos supergenios, pero no. Son empresas de los gobiernos. En el caso de China es algo que está a plena vista. No nos dicen mentiras. China es dueña de TikTok. Es decir, el gobierno popular comunista chino es dueño de TikTok. Imagínate nada más eso. Y tú tienes TikTok en tu celular. Pues TikTok tiene acceso a la cámara de tu celular y puede usarla cuando le dé la gana. Puede grabar un video de tu rostro o tomarte una foto y luego, si le da la gana, puede vender la información al mejor postor. Y por supuesto que tienen también un perfil tuyo. Saben qué videos ves, qué no ves, qué te gusta y qué no te gusta. Y pueden establecer un perfil psicológico de ti y tienen además tu rostro. ¿Y quién les va a reclamar? Pues no hay nadie, no hay ninguna corte de justicia que pueda reclamarles. De hecho, Donald Trump estuvo en algún momento hablando del tema y se armó un cierto escándalo sobre el tema de TikTok, pero bueno, todo quedó ahí. Entonces, hermanos, miremos cómo está la cosa. También sabemos que desde hace algún buen tiempo ya, los bancos vienen usando tu huella digital como una forma de verificar tu identidad. Aunque también eso es otra invasión a la privacidad, ¿verdad?
a la final no podemos decir que es la marca de la bestia, ni el número de la bestia, ni el nombre de la bestia, ¿no? Ahora, muchas personas también vienen desde hace un par de años usando la huella digital para acceder de forma rápida a su celular. ¿Qué pasa? ¿Acaso una persona de estas nos pregunta, Ecusatón, estoy perdido porque he usado la huella digital para acceder a mi celular? ¿Qué le responderemos? No está perdido, porque eso no es el 666, no es la marca de la bestia, no es el nombre de la bestia. Pero es algo que, no debería hacerse. Tenemos que también proteger nuestros derechos humanos. Si no los protegemos nosotros, pues ¿quién los protege? El problema es que somos llevados a un callejón sin salida en muchas ocasiones. Y a la final, no olvidemos que lo que importa es no recibir la marca, el nombre ni el número de la bestia. Por ejemplo, muchas personas no quieren usar el patrón del celular para ingresar al celular o la clave, una clave numérica para entrar al celular. Entonces, qué fácil es poner la huella, qué fácil es usar el reconocimiento facial del celular, porque el celular ya puede reconocer tu cara y simplemente pues ingresa inmediatamente. Y si no ve tu cara, pues no puedes ingresar al celular. Algunas personas dicen que es maravilloso, pero es una invasión a la privacidad. Alguien se podría preguntar si esas personas tienen la marca de la bestia, pero no han hecho algo que los lleve a obedecer una orden religiosa del anticristo. Simplemente pues han ido cediendo sus derechos humanos, su privacidad, poco a poco. Pero no podemos decir que estén perdidos, ¿verdad?, para siempre, o que hayan blasfemado contra el Espíritu Santo. En muchos casos nosotros hemos sido confrontados con muchas situaciones en donde se nos pide enviar la foto de nuestro rostro, un video de nuestro rostro. Por ejemplo, cuando debes tomarte una foto para el pasaporte o para la tarjeta de identidad. En algunos países, cuando vas a sacar un celular, te piden una foto tuya. O si no te piden una foto tuya, pues piden la fotocopia de tu tarjeta de identidad. Y ahí va una foto tuya. En la fotocopia de la tarjeta de identidad está tu foto. Entonces, son invasiones a la privacidad, ¿verdad? Esto va avanzando, es algo delicado. Y es información que luego puede ser usada en nuestra contra. Aún se le haría mucho más fácil a un hacker suplantar nuestra identidad teniendo todos esos datos. Tienen una fotocopia de tu tarjeta de identidad, tienen una foto tuya. En fin, es demasiado fácil suplantarte. Supuestamente estas cosas eran para evitar la suplantación de tu identidad. Pero es todo lo opuesto. La realidad es que te piden todo eso para ellos evitar que sean estafados por otras personas, pero luego lo que hacen es hacerlo todo más fácil para que inclusive empleados de las mismas compañías puedan suplantar tu identidad. Se hace todo demasiado fácil porque tú les estás dando toda tu información privada. Anteriormente, si alguien suplantaba tu identidad, pues tú ibas y ponías el denuncio. Lo que se hacían era comparar las firmas, miraban si tú habías firmado la escritura efectivamente, y resulta que las firmas no coincidían, y ya fue. Entonces te devolvían tu propiedad, no ha pasado nada. Lo mismo ocurría con los planes de celular. Bueno, vamos a ver quién firmó ese contrato, muéstrame la firma, y resulta que no es tu firma, o es tu firma mal hecha. Es que imitar la firma de una persona es algo bien difícil. Una persona, un criminal que quiera imitar la firma de otra persona, pues tendría que perder meses tratando de practicar esa firma. Y eso es lo que ellos no quieren, porque eso es trabajar, ¿verdad? Pero ¿qué pasa cuando todo se les hace muy fácil? Y eso es lo que le gusta tanto al criminal, cuando él no tiene que trabajar. Robar información digital es supremamente fácil. Es algo que se hace en segundos. Y tienen todo de ti. Suplantan tu identidad rápidamente. ¿Y qué puedes hacer? El caso de la firma electrónica no es lo mismo que la firma física. La firma física no se puede imitar fácilmente. La firma electrónica,
pues cualquiera la coge, la copia y la pega y ya fue. Cualquier hacker puede crear un algoritmo que se apropie de tu huella digital, de tu rostro, de tu información biométrica, de todos tus documentos de identidad digitales y puede usarlos para sacar una cuenta a nombre tuyo o puede hacerse pasar por ti ante cualquier entidad y puede sacar préstamos, puede sacar planes de celulares, en fin, puede hacerlo todo porque tiene tu información biométrica, así de fácil. Luego tú vas a hacer el reclamo porque te enteras de que han suplantado tu identidad y resulta que tienen todo de ti. Tienen tu firma electrónica, tienen tu información biométrica, tienen tu huella digital. Entonces, ¿qué puedes reclamarles, verdad? Miremos, hermanos, la locura del ser humano. Realmente, el ser humano es loco. Cuando vamos hacia este sistema digital en donde todo puede ser copiado y pegado en un segundo. Entonces, te pueden suplantar tu identidad y pueden causar daño. Pueden usar códigos de computación para apoderarse de todo. Por supuesto que este sistema digital, antes de ser seguro, es realmente inseguro. Es un sistema que va a traer caos y anarquía a la sociedad. Inclusive la va a llevar al colapso. Claro que nosotros no violamos el segundo mandamiento cuando nos tomamos la foto del pasaporte o la foto de la tarjeta de identidad. O cuando un familiar nos toma una foto. Otra cosa que viene ocurriendo muy curiosa, hermanos, porque antes ingresábamos el email, poníamos la clave y entrábamos al sitio web. Ahora nos piden que demos prueba de que no somos un robot. ¿Qué pasa con eso, verdad? Sabemos para dónde va todo. Pronto se nos va a exigir una prueba de que somos humanos, de que no somos robots. Y esa prueba de que somos humanos es una identificación biométrica. Muchos hermanos seguramente dirán, tranquilito Ecusatón, que yo, para cuando eso ocurra, estaré en el campo y hasta luego, dijo Monchito. Y es que, bueno, ya se nos ha revelado qué es lo que viene para las ciudades. Ya hemos visto atisbos de ello, como lo que recientemente ocurrió en Acapulco. Sin embargo, también sabemos que algunos hermanos no han podido salir de las ciudades. ¿Y estarán ellos perdidos si deben usar la identificación biométrica para salir de la ciudad? Es decir, están en las ciudades, pero para salir de la ciudad tienen que usar su identificación biométrica. De otra forma no podrán salir. ¿Qué harán? Son respuestas que tenemos que dar. Nosotros sabemos que la identificación biométrica no es la marca, ni el número, ni el nombre de la bestia. Porque otro ejemplo que podríamos dar es qué pasaría si el internet fuera de repente bloqueado y luego restaurado, pero ahora con una exigencia. Cualquiera que quiera ingresar de nuevo al internet tiene que identificarse como lo hace una persona cuando va a ingresar, por ejemplo, a una entidad de gobierno, que muchas veces exigen que se les presente la tarjeta de identidad o el número de la tarjeta de identidad, ¿verdad? Entonces, ¿cómo haces? Quieres ingresar a la entidad del gobierno, pero te exigen la tarjeta para ellos anotar tu nombre y tu número de identificación. Entonces, leamos en Marcos capítulo 13, versículo 9. Pero mirad por vosotros mismos, porque os entregarán a los concilios, y en las sinagogas os azotarán, y delante de gobernadores y de reyes os llevarán por causa de mí, para testimonio a ellos. ¿Qué nos quiere decir esto, hermanos? Es algo que tenemos que asimilar. Y es que no vamos a poder estar en anonimato todo el tiempo. Miremos las palabras de Jesús y reflexionemos sobre ellas. Lo que Jesús nos está diciendo es que llegará el momento en que nuestros rostros serán conocidos por jueces, por magistrados, por gobernadores, por reyes. Ellos van a saber quiénes somos, es decir, van a poder identificarnos, y por eso no podremos estar todo el tiempo en el anonimato. Es tremendo
Entonces, entendemos que cuando salimos de Babilonia, nosotros no salimos para escondernos, sino para no caer víctimas, para no convertirnos en limosneros de la agenda esclavizadora y empobrecedora de los gobiernos masónicos que, a través del anticristo romano, pretenden esclavizar a todo ser humano a través de un sueldo básico universal y una tarjeta alimentaria. Es algo de locos, pero esa es la razón por la que salimos de Babilonia, no para andar en el anonimato, porque Jesús nos advierte, ojo, no todo el tiempo podremos estar en anonimato. Llegará el tiempo en que seremos conocidos por concilios, por sinagogas, por gobernadores, por reyes, etc. Entonces, nosotros vemos que los apóstoles estaban todos muy relajados, muy tranquilitos con Jesús, reuniéndose en campos, en jardines, en las playas, disfrutando de ese anonimato, ¿verdad? Se reunían esos 12 hombres con su maestro a escuchar las promesas de una vida eterna, en paz y armonía, para siempre. Pero de un momento a otro, ese maestro saltó del anonimato a la palestra pública y tomó a todos los apóstoles por sorpresa, ¿verdad? Ellos no esperaban eso. Pero lo que ocurrió también es que no solo fue Jesús el que saltó a la palestra pública, sino también fueron los apóstoles. Y esto le ocurrió en primera instancia a Pedro. Leamos en Mateo capítulo 26, versículos 69 al 70. Pedro estaba sentado fuera en el patio, Pedro muy tranquilito ahí, y se le acercó una criada diciendo, tú también estabas con Jesús el Galileo. Pero Pedro lo negó delante de todos, diciendo, no sé lo que dices. Entonces, Pedro, disfrutando de su anonimato, ¿verdad? Él decía, es Jesús el que está preso, yo no tengo problema, estoy tranquilito y sentado aquí. Pero una mujer lo identificó, diciéndole, tú eres del grupo de Jesús el Galileo. Plop. Pero hermanos, ¿acaso no debió sentirse orgulloso Pedro, verdad? Imagínate eso, oye, ¿tú no eres el que andaba con Jesús? Pedro ha debido decir, claro que sí, yo soy, estoy feliz. No, Pedro se asustó, porque él había pasado del anonimato a ser una figura pública, porque ahora su rostro era identificado, hermanos, al punto de que la gente lo reconocía en la calle. Oye, tú eres seguidor de Jesús. Yo pregunto, hermanos, ¿será que eso es lo que viene para nosotros? Y que muy pronto, pues vamos a tener que lidiar con esta identificación. Muy pronto vamos a tener que dar testimonio de que nosotros creemos en Jesucristo, en el camino de Jesús, y que guardamos su ley, porque quienes guardan su ley adoran a Dios en espíritu y en verdad, y vamos a tener que dar testimonio de eso. Entonces, sí, entonces tendremos que decir que yo le di like a un video de Cusatón. Yo estaba en el canal de Telegram de Cusatón. Sí, yo soy parte de los que sigo el ministerio de Cusatón. Y claro, ya no estaremos en el anonimato porque tendremos que dar testimonio. Y ya no podremos tal vez usar un avatar como foto de perfil, sino que pronto tendremos que usar nuestra foto que muestra nuestro rostro para identificarnos y para dar prueba de que somos nosotros los que estamos en el grupo de Telegram. Y entonces tal vez tenga que salir nuestro nombre completo en el grupo de Telegram. Ya no va a salir 2 letricas o un montón de numeritos o una carita feliz. No, ahora va a salir nuestro nombre completo. Entonces ya no podremos estar en el anonimato. Y ahora se verá quiénes estarán ahí. Pedro se asustó, Pedro salió corriendo, hermanos. Es tremendo.
Entonces sí, tal vez sea una crisis, tal vez algunos tengan que entrar en oración y ayuno para poder tomar fuerzas y dar testimonio. Claro que yo estoy en ese grupo de Telegram. Y claro que nosotros no estamos en contra del gobierno ni en contra de las leyes del gobierno, pero nosotros lo único que profesamos es guardar las leyes de Dios. Es un testimonio que estamos dando. Pedro ha debido dar testimonio por Jesús. Un momentico, Jesús no es de ninguna manera un criminal. Jesús de ninguna forma está en contra del gobierno, ni quiere derrumbar a los sacerdotes del Sanedrín judío, ni quiere derrumbar el imperio romano, no. Pero Pedro no dio testimonio de la verdad. Está bien, Jesús lo perdonó, pero nosotros sabemos que eso no es lo que se va a repetir en los últimos tiempos, hermanos. Ahora la cosa es a otro precio porque nosotros sí estamos advertidos del tema. Pedro no sabía lo que se le venía encima. Todo lo cogió por sorpresa. Miremos que luego otra mujer reconoce a Pedro. No es la misma mujer, es otra mujer que dice: hey, tú eres su discípulo. Leamos en el versículo 71 al 72. Saliendo él a la puerta, le vio otra, y dijo a los que estaban allí, también éste estaba con Jesús el Nazareno, pero él negaba otra vez con juramento: no conozco el hombre. Es decir, que otra mujer identifica a Pedro y todos los presentes saben que Pedro había sido identificado. Es decir, el rostro de Pedro era famoso, era público. Este es discípulo de Jesucristo. Pero Pedro de nuevo se asustó, hermanos, porque, claro, las cosas ahora eran a otro precio, ¿verdad? Ya no era nada más irse a sentar con Jesús en el jardín. Ahora era dar testimonio. Ahora era decir: aquí estoy yo. Ya no era algo privado, ahora era algo público. Miremos eso, hermanos. Y qué impresionante que Pedro hubiera podido decir: no, Señor, Jesús no es ningún criminal. Pero bueno, hermanos, nosotros sabemos que a la final todo fue para la salvación del mundo. Pero luego otra persona distinta a las anteriores reconoce a Pedro. Leamos el versículo 73 al 74. Un poco después, acercándose los que por allí estaban, eran varios, dijeron a Pedro: verdaderamente tú eres uno de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar: no conozco al hombre. Y enseguida cantó el gallo. ¡Plop! Es impresionante, ¿verdad? Entonces Pedro ya no caminaba tranquilamente por las calles de Jerusalén en el anonimato del que él disfrutaba, ¿verdad? Ahora era un hombre famoso. Era como si hubieran cámaras de vigilancia en todo Jerusalén. Por donde iba Pedro, ahí mismo lo reconocían. ¿Qué pasa? Miremos que hasta la manera de hablar de Pedro sirvió para identificarlo. ¡Plop! ¿Será que eso se va a repetir, hermanos? ¿Será que tu voz servirá para identificarte? ¿Has mandado mensajes de voz por WhatsApp? ¿Has mandado mensajes de voz por Telegram? ¿Será que han grabado tu voz cuando haces una llamada por celular? ¿Será que han grabado tu voz cuando haces una llamada por WhatsApp, que es de propiedad del templario Mark Zuckerberg? ¿Será que Instagram y Facebook han activado el micrófono de tu celular para grabar tu voz? ¿Acaso ustedes han estado hablando con una persona y le han dicho: oye, me gustaría comprar una bicicleta? Y luego abren el Instagram en su celular y aparece una publicidad de una bicicleta. Pero plop, ¿cómo sabía Instagram que tú querías comprar una bicicleta si tú estabas hablando con esa persona
de que querías comprar una bicicleta. ¿Acaso te escuchan? ¿Qué haremos, hermanos? Vamos a devolvernos a los años 80. Vamos a viajar en una máquina del tiempo al pasado para advertirles a todos que no usen estas aplicaciones ni el celular. ¿Acaso Pedro podía devolverse también al pasado y no querer ser discípulo de Jesús porque luego lo iban a identificar? No había marcha atrás, hermanos. Pedro no podía dar marcha atrás. Ni siquiera Judas podía dar marcha atrás. Lo que sí podían hacer era traicionar a Jesús. Eso sí lo podían hacer. Renegar del Evangelio, repudiar lo que aprendieron, amar al mundo y negar a Dios para traicionar a Jesús. Pero marcha atrás no había posibilidad. Nosotros vamos hacia adelante, hermanos, hacia adelante. Esas palabras significan más de lo que ustedes se imaginan. Unos dirán, oh, no, momentico, a mí sácame de este cuento. Van a renegar del camino que hemos empezado a transitar de obediencia a los estatutos y mandamientos de la ley de Dios. Esos serán los Judas. Pero en cuanto a los que estén firmes, seremos reconocidos, vamos a ser identificados y seremos interrogados. ¿Tú por qué no asistes a la iglesia en domingo? ¿Y tú por qué guardas el sábado como día de reposo? ¿Y tú por qué no tienes el 666? ¿Y tú por qué no comes carne? ¿Y tú por qué no adoras a la Trinidad? ¿Tú por qué solo adoras al Padre y al Hijo? ¿Tú eres de los que dicen ser de los 144,000? ¿Quién te crees? ¿Acaso eres perfecto? El Papa Francisco dijo que ese cristiano que se cree perfecto es un cristiano malo. Es de locos. Entonces, ¿qué pasa cuando no solo quieren nuestra identificación biométrica? También quieren tu ADN. Bueno, ahí sí la cosa es a otro precio. Un hermano fue y se hizo la prueba PCR sin consultar a la iglesia. Y miren el riesgo que corrió. Nosotros ya hemos dicho, la prueba PCR no es el 666, pero podemos decir lo mismo para un futuro, cuando de nuevo vengan con esa prueba. No, hermanos, porque ya estamos avisados y sabemos que esta gente ha desarrollado un bautismo negro nasal y una manera de introducirlo es usando la prueba PCR. Entonces, al mismo tiempo que te ponen el 666, al mismo tiempo se apoderan de tu ADN. Y si tu ADN pueden ponerlo luego en la escena del crimen más horrendo para calumniarte de que tú lo cometiste, entonces todo el mundo va a pensar que en efecto tú cometiste ese crimen, porque tu ADN apareció en la escena del crimen. Pero a nadie se le va a ocurrir que alguien quiere inculparte de ese crimen. Pero nosotros sabemos muy bien que sí hay poderes masónicos, eclesiásticos, muy deseosos de culparnos de los crímenes más horrendos para hacer ver a aquellos que no creen en esa Trinidad masónica como los criminales más endemoniados del mundo. Es terrible, hermanos. Entonces tenemos que estar avisados porque sabemos que estos poderes nos calumnian de ser fanáticos radicales, cuando no lo somos. Es decir, si ellos quieren adorar a su Virgen María, que la adoren. Pero cuando nosotros queremos adorar al Padre y al Hijo, nos llaman antitrinitarios. Ya nos pusieron una etiqueta. Y eso que en la Biblia no dice por ningún lado que el que crea en el Padre y el Hijo es antitrinitario. No lo dice. Pero sí dice por todas partes que un hombre que se hace llamar Santo Padre es anticristo, porque pretende ser Dios, inclusive pretendiéndose sentar en el templo de Dios. El único que lo cumple es el Papa de Roma, ¿verdad? Entonces, hermanos, claro que el ADN, ese sí, yo te digo que por ningún motivo permitas que alguien se apodere de tu ADN. Pero en cuanto a la identificación biométrica, claro, si podemos evitarla, evitémosla.
Pero si llega el punto en que tenemos que identificarnos para dar testimonio del Evangelio eterno, pues habrá que identificarse, hermanos. ¿No piensan ustedes? ¿O acaso vamos a huir? ¿Acaso va a quedar que sí, somos delincuentes porque ellos nos van a calumniar? Van a calumniarnos. Y nosotros vamos a tener que presentarnos a decir, no señor, ningún delincuente. Que yo respeto y obedezco la ley de Dios. Y la ley de Dios no puede llevar jamás a la delincuencia. Jamás. Es al contrario. No robar, no matar. ¿Cómo puede ser eso malo? En lo absoluto. Entonces, vamos a dar testimonio ante jueces y magistrados y vamos a dar prueba de que no somos ningunos fanáticos radicales, sino que somos parte de los 144,000 que son seres de luz y de paz, porque la ley de Dios es absoluta paz. Andan por ahí todos estos revolucionarios diciendo que hay un gobierno cabalista, y casi que se apropian de términos que usamos nosotros. Y dicen que son satánicos algunos líderes, en fin. Y entonces están instigando a la revolución. Y eso es algo que nosotros repudiamos por completo. Si nuestro gobierno es comunista, que sea comunista. Si nuestro gobierno quiere derrumbar los derechos humanos, que los derrumbe. Nosotros solo advertimos. Es una advertencia para que se arrepientan. Y el que no se arrepienta, pues estamos libres de su sangre. Entonces, no tenemos nada que esconder, ni nada de qué avergonzarnos. Al contrario, tenemos mucho de qué gozarnos. Por otro lado, volviendo al tema de la identificación, hay una diferencia entre identificación biométrica e identificación digital, ¿verdad? No son lo mismo. En el caso, por ejemplo, de la identificación biométrica, cuando tú vas al banco y pones la huella digital, simplemente es un hecho puntual. Pero, ¿qué pasa cuando hay una identificación digital? Que es cuando toman tu tarjeta de identificación física y la digitalizan. Y no solo la digitalizan, sino que la vinculan ahora sí con tu identificación biométrica. Pero no se quedan contentos con eso. También la vinculan con una cuenta bancaria digital y con un registro de salud digital. Y muy pronto, con tus creencias religiosas digitales. Por supuesto que es lo que van a hacer. Es lo que hace el sistema de control social chino. Es muy curioso, ¿verdad?, que anda por ahí un conspiranoico que vive en China. Se llama John. A toda hora anda diciendo que tiene que hablar con mucho cuidado. Algunas iglesias cristianas lo siguen. No lo puedo entender. Porque él mismo da testimonio de lo que pasa. Él dice que no puede hablar y no puede hablar. ¡Claro! Está bajo el sistema de control social chino. Él sabe lo que se le viene. Que si él habla mucho, lo pueden bloquear para comprar y vender. Es obvio. Por eso él de continuo lo dice. Muchachos, no puedo hablar. Porque es un esclavo del sistema. Y él es un vivo ejemplo de estas cosas. De lo terrible que puede ser un sistema donde tu identificación es digital. Y los pagos que tú haces son digitales. Y la moneda es digital. Y los bancos son digitales. Y es una agenda muy clara que se viene para el occidente. En donde de nuevo vas a ser llevado a un callejón sin salida. ¿Qué pasa si tu banco colapsa? El banco tradicional colapsa. Entonces eres llevado a abrir una cuenta digital. Pero para abrir una cuenta digital pretenden tomar tu identificación física y digitalizarla. Entonces miremos cómo va el proceso, ¿verdad? Te piden una foto tuya, te piden una foto de tu identificación. Entonces casi que te están digitalizando. Luego viene el problema de la moneda. La moneda de tu país colapsa. Entonces, claro, tú dices, ¿qué hago? O me quedo con esta moneda que no vale nada, o me paso al Bitcoin, por poner un ejemplo, porque puede ser cualquier otra. Y vas a comprar Bitcoin y te piden de nuevo tu foto.
tu identificación biométrica y tu tarjeta de identidad para digitalizarla. Entonces, a la final, muy pronto todo el mundo va a tener una tarjeta de identificación digital, porque ya han entregado su tarjeta de identificación física y la han digitalizado. Pero de nuevo, hermanos, ¿es la identificación digital el 666 o la marca de la bestia? La respuesta es que no, pero que cuando todo el mundo tenga una identificación digital, estamos a un pelillo, como dicen por ahí, de recibir el 666 o la marca o el número de la bestia. Claro que sí, porque te pueden bloquear de un tajo. En el caso del medicamento, si vinculan el registro de salud con tu billetera digital, con tu moneda digital, con tu identificación digital, pues claro que te van a decir, o recibes el medicamento o simplemente te bloqueamos. Y no puedes operar en la sociedad. Fue algo que estuvimos viendo como una noticia en Perú, donde se hablaba de quitarle la personería jurídica a quienes no tienen el 666. Pero no lo podían hacer, porque hoy en día es muy engorroso. Pero digitalmente lo pueden hacer en un segundo, hermanos. Claro que es una herramienta poderosísima en las manos del anticristo. Entonces, tú puedes tener una identificación digital, pero no tienes el 666. Pero si recibes el 666, aun y si no tienes una identificación digital, pues estás perdido. No tienes salvación eterna. Entonces nosotros tenemos que ser muy claros con lo que sí es el 666, la marca y el número. Tenemos que ser muy claros, hermanos. Y es la desobediencia a los mandamientos de Dios. Eso, decretado por ley de Estado, a través de una orden del anticristo impuesta por Estados Unidos, como fue lo que ocurrió a la perfección con el 666, es decir, cuando esto empezó en el 2020. Ocurrió tal cual. Nosotros vimos que el presidente Donald Trump declaró Operación Warp Speed. Luego siguió Joe Biden diciendo, todos tienen que recibir el medicamento. Y luego el Papa de Roma también lo dijo, y ahí estuvo. Ahí fue, hermanos. Ahí fue. Entonces miremos cómo es la cosa. Muchas personas, al confrontar el problema de que su billetera digital va a ser bloqueada, si no han salido de Babilonia, van a tener un problema grande. Ahora, nosotros sabemos que para Dios no hay nada imposible y que tal vez alguien que esté en la ciudad pueda salir hasta el último momento. Tal vez pueda darse. No lo recomiendo, pero tal vez pueda darse. Y tal vez esa persona tenga identificación biométrica, qué sé yo, pero no tiene el 666 aún. Pero seguramente la mayoría de personas va a caer en la trampa, porque se darán cuenta que o reciben el nombre, el número o la marca de la bestia, o les van a bloquear la billetera digital. Y entonces, por temor, van a ser marcados para siempre y van a perder la salvación eterna. Es que esto es nuestro presente. Esto no es algo futuro. Nosotros estamos viendo cómo se desenvuelven estas cosas. Y de nuevo, no esperemos de repente a que esto ocurra, porque esto nos puede tomar por sorpresa, hermanos. ¿Acaso lo que ocurrió en el 2020 no fue una sorpresa para muchos que de un momento a otro terminaron encerrados en sus propias casas y luego para salir, en algunos países había que recibir el 666, si no, no podía salir? Y muchos gustosamente fueron y lo recibieron. Otros los recibieron obligados. Los que los recibieron gustosos recibieron el 666 en la frente, y los que lo recibieron obligados lo recibieron en la mano derecha. Hermanos, es terrible. Y nosotros sabemos que sigue la marca y el nombre de la bestia. ¿Y qué pasa cuando empiecen a ubicar cámaras de vigilancia en las iglesias, las cuales van a identificar si tú vas a una iglesia
¿Y qué pasa si en una iglesia se te otorgan créditos de carbono? Para compensar tu huella de carbono. Alguien dirá que eso es una locura, pero no se olviden que muchos católicos no saben que la ecología hace parte de la doctrina social de la Iglesia Católica. Muchos piensan que la ecología es una rama de la ciencia, pero es un gran engaño. Muchos no saben que fue el sacerdote místico Francisco de Asís quien se inventó ese término de ecología y que aún fue proclamado como el patrono de la ecología por el Papa Juan Pablo II en 1979. La doctrina de Francisco de Asís aún va más lejos de lo que tú puedas imaginarte. Tú dices, bueno, tranquilo, Ecusatón. No, hermanos. No olvidemos que este sacerdote, Francisco de Asís, se inventó esa oración al hermano Sol, a la hermana Luna, a la hermana Tierra, que es un panteísmo. Y tú puedes encontrar esa oración en la encíclica Laudato Si del Papa Francisco, que es un mandato a todos los gobernantes de la Tierra para supuestamente evitar el cambio climático. Entonces vamos a ver que todo este sistema de huellas de carbono y de créditos de carbono se asemeja a las indulgencias que cobraba la Iglesia Católica en la Edad Media, hermanos. Es muy similar y es impresionante que el mundo caiga de nuevo en semejante engaño. Así como en la Edad Media las personas pensaban que tenían que darle dinero al sacerdote católico para que su familiar fuera sacado del purgatorio, su familiar muerto por supuesto, muy pronto vamos a ver que será en una iglesia donde te van a dar créditos de carbono para tú pagar la supuesta huella de carbono que es mentira, que no existe, que te la calculan y que ellos la decretan, pero que realmente la ciencia no lo prueba. Y todo va a ser el mismo engaño relacionado con una fantasía ecológica panteísta inventada por ese monje Francisco de Asís. Y va a ser el mismo engaño de las indulgencias de la Edad Media, porque este mundo, con todo y su internet y su conocimiento, va a volver a caer en la Edad Media. Todo se va a repetir como era en la Edad Media. Y el mundo va a vivir en una fantasía, pensando que si tú no pagas tu huella de carbono con créditos de carbono, tú estás destruyendo el medio ambiente. Y que para tú pagar esa huella de carbono, la única manera es asistir a una iglesia en domingo. Tú piensas que esto no puede pasar, pero hay millennials, millones de millennials, felices de hacer una cosa como esa para supuestamente evitar el tal cambio climático. Es de locos, hermanos. Es que es muy fácil caer en el panteísmo. ¿Tú piensas que acaso es algo sin sentido que hayan países que crean en estas religiones budistas, místicas, nihilistas, o el hinduismo? Son todas religiones panteístas. Hablamos de billones de personas. ¿Y tú piensas que esto es alguna bobada? Es que estas son cosas que van avanzando en la mente de una persona que no está instruida en los evangelios. Y de un momento a otro se apoderan de la persona. Es que es muy fácil decir que qué lindo que el sol es una expresión de Dios, es Dios mismo. Qué lindo que el pescado, la ballena es Dios, que el mar es Dios, que el río es Dios. Es lo que creen los indígenas. Es panteísmo. Pero es increíble que todo parte precisamente de una enseñanza de este monje místico llamado Francisco de Asís. Porque él fue el que se inventó el concepto de que el ser humano depende del bienestar del medio ambiente. Y eso es música para los oídos de millones de millennials. Pero cuando tú lees la palabra de Dios, tú encuentras algo totalmente opuesto. Porque lo primero que le enseñó Dios al pueblo hebreo cuando salió de Egipto y entró al desierto, que por supuesto es un lugar despojado de naturaleza, sin agua, sin frutas, sin recursos ecológicos. Entonces,
¿Por qué salieron a ese desierto, hermanos? Salieron a aprender que el verdadero pueblo de Dios depende de Dios y no depende de los recursos de la naturaleza. Y que no es cierto que el bienestar del ser humano depende del bienestar de la naturaleza. No es cierto. El bienestar del ser humano depende de su obediencia a la ley de Dios. De eso depende tu bienestar. Eso es lo cierto. Pero por supuesto, el anticristo es el hombre sin ley. Como ya vimos, él odia la ley de Dios. Y él no quiere que tú obedezcas la ley de Dios. Y él quiere obligarte a obedecer su ley. Y en la ley del anticristo, tú serás obligado a adorar a la naturaleza. Esa adoración va a estar mezclada con el cristianismo. El cristianismo ecológico, hermanos, es lo que se viene. Una religión enloquecida que no aparece en la Biblia por ningún lado. Es panteísmo puro, en donde tú tienes que pagar tu huella de carbono asistiendo a la iglesia, ¿entienden? Porque el bienestar tuyo depende del bienestar de la naturaleza. Es la doctrina social de la Iglesia Católica. Pero no es lo que nos enseña Dios. Como vimos en el desierto, cuando el pueblo hebreo transitaba por esa zona, el agua salía de la roca, hermanos, un milagro. El pan caía del cielo, un milagro. ¿Y por qué? Porque en el desierto no hay alimento y no hay agua. Entonces, no es coincidencia que todo ese evento hubiera ocurrido. El pueblo hebreo siendo esclavizado en Egipto y obligado ¿a qué? A salir de Egipto. Pero, ¿a dónde sale? Al desierto. Es lo que viene para nosotros. Nosotros salimos de Babilonia. ¿Y a dónde vamos a salir? ¿A la abundancia? No, hermanos, vamos a salir al desierto. Y en el desierto que se nos avecina, vamos a depender de Dios. ¿Y cómo vamos a depender de Dios? Guardando su ley, porque nuestro bienestar depende de que adoremos a Dios en espíritu y en verdad. ¿Y quiénes adoran a Dios en espíritu y en verdad? Los que guardan su ley, hermanos. ¿Entendemos? Entonces, es de locos que de nuevo el ser humano se ha engañado con estas fábulas que se inventa la Iglesia Católica. Es impresionante, hermanos. No por nada el Papa Francisco se puso el nombre Francisco, porque lo hizo en honor a ese monje místico panteísta, Francisco de Asís, quien estableció esa doctrina panteísta de que tu bienestar viene por el bienestar del árbol, el bienestar del oso. Y es lo que te venden en los noticieros masónicos, porque es doctrina vaticana. Hermanos, ¿entienden? Y según ellos, tu salud está ligada a la salud de los animales. ¿Hasta dónde llega esto, hermanos? Al punto de que ellos se van a crear un nuevo sistema de salud. Un sistema de salud llamado One Health. Un nuevo sistema trinitario panteísta en donde tu salud está vinculada a la salud del bosque y a la salud del animal. Este sistema One Health ya ha sido establecido en varias naciones de Sudamérica. Miremos, hermanos, que nosotros muchas veces estamos esperando que la iglesia y el Estado se unan, y resulta que esta unión está casi ya hecha, porque ya hay decretos ecológicos, decretos por el cambio climático, y todo eso es una doctrina social de la Iglesia Católica, basada en fantasías que ella misma se inventa, porque nadie ha probado el tal cambio climático, ni siquiera ha ocurrido, y ya los países están pasando leyes en torno al tal cambio climático, porque hay una unión con la masonería eclesiástica vaticana y los gobernantes. Pero no estamos llamando a desobedecer el gobierno, estamos advirtiendo lo que viene para el mundo. Es terrible, hermanos. Entonces, ¿qué pasa? Miremos lo que está pasando con los perros. No hay animal más venerado hoy en día por la sociedad que el perro. Y ahora, si tú atropellas a un perro, porque ellos se atraviesan, hermanos. Todo el mundo sabe que los perros se atraviesan en la carretera. Cuando uno menos lo piensa, el perro está atravesado. Y claro, los atropellan. Entonces, un chofer de bus atropelló a un perro
A ellos les parece que él vio al perro, pero no tienen pruebas de que el chofer de bus en efecto vio al perro. Pudo haber estado distraído mirando algo en su bus y el perro pues es atropellado por el bus y ahora el chofer de bus es acusado de asesinato, porque vamos a este panteísmo donde la salud de la sociedad depende de la salud de los animales y del bosque. Es un concepto muy similar al budismo. ¿Tú recuerdas estas películas, estos monjes tibetanos, en donde un saltamontes es puesto al nivel de un ser humano? Y para ellos, si tú matas a un saltamontes, es como si hubieras asesinado a un ser humano, porque todos estamos conectados. Algo muy similar a la película Avatar, donde todos estos hombrecillos azulados se conectaban con la naturaleza en una especie de ritual espiritual chamánico. Plop. Por eso, hermanos, lo que se viene es las modernas indulgencias, en donde ahora tú vas a rescatarte tú mismo, pagándole a la Iglesia Católica los créditos de carbono, asistiendo a la Eucaristía en domingo. Y según ellos, así tú vas a salvar al planeta del colapso, al planeta. Plop. Y si no lo haces, vas a ser culpado tú de ser el causante de todas las desgracias del planeta. Si se muere un oso en China, un oso panda, es culpa tuya, porque no fuiste a la iglesia a pagar la huella de carbono celebrando la Eucaristía. Plop, hermanos, es tremendo. Entonces, imagínate cuando el Vaticano ahora, ellos pueden calcular tu huella de carbono en todo momento. Y entonces pueden decirte cuántos créditos de carbono necesitas, es decir, cuántas veces tienes que ir a la iglesia en domingo para pagar la huella de carbono. Plop. Lo peor de todo es que esto ya casi que es un hecho. Lo único que falta es que se desate ese sistema de control social en Occidente. Pero sabemos que ya lo tienen listo porque China ya lo hace. Aunque China no obliga a sus ciudadanos a asistir a la Eucaristía en domingo, pues nosotros vemos que los ciudadanos chinos están esclavizados por el sistema de control social. ¿Qué falta para que los obliguen a recibir el bautismo negro, o de lo contrario no van a poder usar su sistema? Algo de eso vimos, porque si no tenían el bautismo negro, el sistema de control social les aparecía en rojo. Es decir, estaban bloqueados. Pero también miremos esto muy curioso, hermanos. Hay ciudadanos chinos que tienen el sistema de control social, es decir, tienen la aplicación en su celular, pero no tienen el 666, porque no recibieron el bautismo negro. Pero tienen el sistema de control social. Si ellos nos llegaran a preguntar, Ecusatón, estoy perdido para siempre porque tengo el sistema de control social en mi celular, bueno, le preguntaríamos, ¿recibiste el 666? Y si dicen que no, ¿qué podemos decirles? Bueno, no estás perdido para siempre. Sin embargo, otros ciudadanos que no tienen el sistema de control social sí han recibido el 666. ¿Y qué pasa? Esos sí están perdidos para siempre, aunque no tengan en su celular el sistema de control social. Plop. Hermanos, bueno, roguemos a nuestro Padre Eterno que no permita que esta red endemoniada caiga sobre nosotros como una trampa y nos aprese sin que podamos escapar de ella, llevándonos a un callejón sin salida. Padre amado, sálvanos, salva a todas las familias, a los hijos, las madres, los nietos, los hermanos, los esposos, las abuelas, los amigos. Permite que quienes nos rodean se aperciban de la abrumadora situación que está por presentarse en el mundo, y que así como ocurrió en el 2020, de repente vuelva de nuevo a imponerse una ley religiosa a nivel global. Por lo cual, Padre amado, permite que se salven todos los que quieran salvarse. Sabemos la dificultad de lo que se avecina, pero sabemos que para ti no hay nada imposible, y que por miedo nos escondamos a la persecución de los impíos. Llénanos de fortaleza y de sabiduría para actuar astutamente y a la vez con paciencia, para que todos nuestros actos sean sometidos siempre a tu voluntad,
porque sabemos que tu voluntad es santa, así como Jesús, siendo Dios, no se aferró a su divinidad, sino que se sometió a tu voluntad. Jesús fue obediente y nosotros queremos imitar a Jesús. Por eso también queremos someternos a tu voluntad. Por lo cual, ayúdanos a poner todos nuestros pasos en tus manos y sé tú quien guíe nuestros caminos, pero sobre todo, que el Espíritu Santo de Jesús inunde todo nuestro ser, para que actuemos siempre guiados por la mano amorosa de Jesucristo. Eso te pedimos, Padre Santo. En nombre de Jesús, amén. Ok, hermanos, les mando un abrazo y un saludazo. Hasta pronto.